recién a nuestros hermanos por la pileta, por el agua. Y la verdad que el agua en la Biblia tiene muchos significados, ¿sí? Pero siempre esos significados, la Biblia, están asociados a lo que significa pasar de muerte a vida. El agua siempre tiene que ver con algo de eso, ¿sí? Generalmente en la Biblia el agua es símbolo de la palabra de Dios, y justamente lo que la palabra de Dios quiere es que nosotros pasemos de muerte a vida, ¿sí? Entonces, cuando nos bautizamos, como esta noche lo pudimos ver, no solo estamos siguiendo un mandato claro de Jesucristo, no solo nos estamos identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo, como les expliqué antes, sino que además es una declaración profética, es como un decreto, ¿sí? Como un decreto que el que se bautiza suelta, ¿no? Y lo dice a los cuatro vientos. Es un decreto de que hemos sido rescatados de una vida en la cual estábamos perdidos y que hemos sido salvados a una nueva vida y que tenemos un nuevo dueño, que ya no vivimos en este mundo de muerte y de sufrimiento, sino que ahora tenemos un nuevo dueño de nuestra vida que nos conduce a esa vida abundante que Él vino a traer cuando vino a la tierra, ¿sí? Esto es como, vieron como algunas veces estamos en nuestras casas y con solo decirle a alguien, esta es mi casa, ya alcanza, ¿no? Y el que está escuchando sabe que, bueno, como le acabas de decir que esta es tu casa, se abstiene de entrar. Pero hay otras veces en que tenemos que sacar el título de propiedad y defender nuestra casa, ¿no? Generalmente no pasa. Pero hay casos extremos, hemos sabido eso, que hubo que buscar la escritura, ¿no es cierto? Y aún a veces presentarse delante de abogados y mostrar papeles, mostrar un decreto, mostrar una legalidad de que esa casa es nuestra. El bautismo es más o menos así. El bautismo es cuando nosotros sacamos nuestros papeles y le decimos a aquel que siempre se quiere meter en nuestra vida para causarnos problemas, le decimos, hasta acá llegaste, no puedes entrar, ¿sí? Por eso decimos que el bautismo es un decreto, es como una declaración profética, ¿sí? ¿Por qué profética? Le llamamos profético aquello que viene del corazón de Dios. Y es algo que Dios planeó, que el enemigo, que el diablo no pueda tocar nuestras vidas. Por eso es tan importante el bautismo, ¿sí? Por eso es que insistimos siempre que, obviamente, como dijimos hoy, es un acto voluntario, a nadie lo obligamos, pero sí insistimos en que lo haga. ¿Por qué? Porque al estar haciendo es como cuando sacamos los papeles y decimos, diablo, hasta acá llegaste. Y la verdad es que muchas veces, o la mayoría de las veces, o casi siempre, después del bautismo, la persona siente una diferencia en cuanto a los ataques que todos tenemos de parte del enemigo. Así que el bautismo, el atravesar por aguas, entonces, es una declaración de posesión, una declaración de libertad, una declaración de un nuevo estado en el que vivimos desde que Cristo Jesús nos liberó, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el agua, Y un caso típico en que encontramos agua en la Biblia, y mucha agua, ustedes seguramente se van a acordar, es la historia de cuando Israel fue liberada de Egipto, ¿sí? Si no lo leyeron en la Biblia, estoy casi seguro que lo deben haber visto en la novela, por lo menos, ¿no? Así que todos sabemos la historia de que el pueblo de Israel estuvo muchos años como esclavo de Egipto, más de 400, hasta que Dios un día dijo, bueno, déjenme que se lo voy a leer, porque eso está escrito en la Biblia, no se le ocurrió a un director de cine, sino que se avivó y dijo, ajá, qué buenas historias que hay en la Biblia, y comenzaron a hacer películas. Pero en realidad eso está en la Biblia, ¿sí? Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. El Señor estaba hablando con Moisés, lo había ido a buscar y le dijo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso
he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Como les dije hace un rato, en la Biblia prácticamente todo tiene un sentido, un simbolismo. Y sobre todo en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, que es donde encontramos esta historia. Había en aquel tiempo un poco de dificultad para que se le entienda a Dios todo lo que Él quería decir. Entonces Dios tenía que usar de símbolos para hacerle entender su palabra. Y una de las cosas que más simbología tiene en la Biblia son los nombres. Los nombres tienen un sentido en la Biblia. Así que cuando Dios le habla a Moisés ese día para sacar a su pueblo Israel de Egipto, no solamente le estaba hablando del acto puntual que sucedió ya hace tanto tiempo, sino que además le estaba dictando a Moisés, aunque no creo que él lo haya entendido, pero él estaba dictando a Moisés lo que Dios iba a seguir haciendo por el resto de la historia de la humanidad. Por eso es que todo lo que aparece en este breve párrafo que yo les acabo de leer tiene su sentido y tiene su simbología, ¿sí? Como les dije, los nombres tienen su simbología. Egipto tiene su simbología. Y Egipto significa varias cosas en la Biblia. En primer lugar, podemos decir que Egipto en realidad recibe algunos nombres diferentes en la Biblia. Y el primer nombre que recibe Egipto es tierra de Cam. Ustedes lo tienen escrito ahí. Ese personaje, Cam, quizá también se van a acordar de la película, es uno de los hijos de Noé. Para los que vieron la última de las películas de Noé, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia bíblica, pero bueno, la historia la pusieron en televisión y quizá ustedes la vieron. Cam es ese que se va de la casa al final, casi al final de la historia, ¿no? ¿Y por qué se va? Y eso sí está en la Biblia. Porque Cam, siendo hijo de Moisés, dice que en un momento, de Noé, en un momento Noé se emborracha y como a causa de la borrachera dice que termina desnudo en su carpa, en su tienda, ¿sí? Y este hijo, Cam, entra a la tienda de su padre Noé y lo ve desnudo. En aquel tiempo eso era un tremendo agravio para con el padre. La cuestión es que cuando Noé vuelve en sí y los otros hijos le cuentan lo que Cam había hecho, lo maldice, ¿sí? Y entonces es cuando Cam se tiene que ir de su casa y se va a vivir a otro territorio. Y se va a vivir a un territorio que obviamente él fue, acuérdense que Noé y su familia eran los únicos ahí, que sobrevivieron al diluvio, así que obviamente Cam se va a un lugar donde no vivía nadie. Y esa tierra la toma para él y aparentemente le puso ese nombre, tierra de Cam, que con el tiempo pasó a llamarse Egipto, el Egipto que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Ahora, el tema fue que, como pasa siempre, Cam se fue, se mudó, pero cuando uno se muda, vieron que uno se lleva todos los bártulos que uno tiene, inclusive las cargas emocionales y espirituales que uno lleva. Quizás ustedes se dieron cuenta, o quizás escucharon de alguien que alguna vez dijo: me va tan mal que me tengo que mudar de barrio. Y se muda de barrio, pero en el otro barrio le sigue yendo igual de mal, porque el problema no está en el barrio, el problema está en uno, ¿no? Y a veces sucede que nos vamos hasta la otra punta del mundo, pero nuestras situaciones emocionales y espirituales nos acompañan. Lo mismo pasó con Cam. Y él se fue con toda esa perversión dentro suyo, ¿sí? Y claro, en el lugar donde se estableció, quizás queriendo o sin querer, la cuestión es que desparramó esa perversión sobre todos los que fueron naciendo en ese lugar, sus propios descendientes. Entonces, tierra de Cam en la Biblia es sinónimo de una tierra de perversión, de liviandad, de mediocridad, ¿sí? Todo eso significa tierra de Cam. Primer significado de Egipto, el lugar donde Dios nos quiere sacar, de ahí nos quiere sacar. El segundo nombre que recibe la tierra de Egipto es Rahab, ¿sí?
Ahí aparecen algunos textos donde ese nombre aparece en la Biblia, ¿no? Y Rahab significa simplemente el soberbio, ¿sí? Y no es que le ponen ese nombre porque se les cruzó por la cabeza, sino que el nombre se lo pusieron por la característica de los habitantes del lugar. Todos eran soberbios, había mucho orgullo, mucha terquedad. A los egipcios los conocían por ser tercos, estructurados, orgullosos. Y el tercer nombre que recibe la tierra de Egipto es simplemente pozos. Y si ustedes me preguntan por qué le decían pozos, la verdad que no sé. Simplemente me imagino que en algún momento de la historia alguien debe haber encontrado muchos pozos en ese lugar. Pero por algo aparece ese simbolismo en la Biblia. Así que la tierra de Egipto, siguiendo estos tres significados, simboliza una tierra que está llena de perversión, de liviandad, de mediocridad, ¿sí?, de soberbia, de orgullo y también una vida llena de pozos. De ese lugar nos quiere sacar Dios. Como les dije hace un ratito, Dios no solamente quería sacar al Israel que en aquel tiempo de la historia estaba en Egipto geográficamente hablando, sino que hasta el día de hoy, aquellos que están viviendo una vida de perversión, liviandad, soberbia, orgullo, estructuras pensantes, ¿sí?, o que simplemente están en una vida donde se reconocen que están dentro de un pozo y no pueden salir. Bueno, esa es la gente que la Biblia considera esclavos de Egipto. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que de ahí nos quiere sacar Dios. Dios nos quiere sacar de ese tipo de vida, de ese estilo de vida que obviamente no nos hace para nada bien, al contrario, nos contamina y nos contamina cada vez más. Ahora, el texto dice que Dios nos quiere sacar de ahí y llevarnos a otra tierra. Antes de eso, ¿ustedes saben por qué llegó Israel a la tierra de Egipto? Porque se me acaba de cruzar esto y me parece algo importante. Ellos llegaron ahí porque se acuerdan que empezó a haber un gran hambre, ¿no?, en toda la tierra. Y Egipto, mucho antes de la historia que yo les leí, se había preparado para ese tiempo de hambre. Ahí en ese tiempo vivía José, y José fue el administrador que Dios usó para organizar las finanzas y la economía de todo Egipto, no solo para que les sirva a ellos, sino para que les sirva a todas las naciones de alrededor. Así que los parientes de José también sufrieron el hambre y se tuvieron que mudar a Egipto. Así que, ¿cómo llegaron a Egipto? Llegaron por necesidad. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Porque a veces, volviendo al simbolismo, nosotros caemos en esas tierras de liviandad, de mediocridad o simplemente en esos pozos de la vida por necesidad. No es que querramos, no es que todo el mundo quiere ser orgulloso, no todo el mundo quiere vivir en un pozo, me parece que nadie, ¿no? Pero a veces llegamos ahí porque no nos quedó otra, como pasó con los padres y con los hermanos de José. La cuestión importante es que de ahí nos quiere sacar Dios, ¿sí? Así que si alguna de esas características que te mencioné de Egipto tiene algo que ver con tu vida, hoy lo más importante que tengo para decirte es que Dios no quiere que te quedes ahí. La gran mayoría de los que estamos acá hemos entendido eso y le pedimos a Dios que nos saque, ¿sí? Los que pasaron hoy por el agua del bautismo hicieron eso, le pidieron a Dios que los saque y el bautismo está testificando que Dios los sacó, como nos sacó a todos nosotros. Entonces, el texto que les leí dice que Dios los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a otra tierra, que es la tierra de Canaán. Y Canaán también tiene su significado, ¿sí? Canaán, en primer lugar, que es el lugar donde Dios nos quiere conducir, el texto dice que es una tierra buena y ancha, buena y ancha, ¿sí? Y tiene su sentido esto, porque esta tierra buena y ancha es un verdadero contraste con la única tierra que los israelitas conocían hasta ese momento. Acuérdense que ellos habían estado esclavos 430 años, así que la gran mayoría, todos ya habían nacido ahí. Y la única tierra que conocían era la tierra de Egipto, que la tierra de Egipto es angosta, ¿sí?
La tierra fértil de Egipto, donde vivían ellos, era la que correspondía al valle del Nilo, y es un valle que a sus costados tiene montañas, y entre montaña y montaña no llega nunca a ser más ancha que 20 kilómetros. 20 kilómetros es la visibilidad que tenemos en un día soleado, ¿no? O sea, casi 20 kilómetros. ¿Vieron cuando ustedes escuchan el noticiero? Dice, visibilidad de hoy 15 kilómetros, 17 kilómetros. O sea que prácticamente en Egipto te parabas en un costado y veías la otra punta. Así que la única tierra que conocían los israelitas era una tierra angosta que podía ver el final. Pero ahora Dios le dice, te voy a llevar a una tierra ancha, buena, grande, grande. Y realmente era grande. Cuando uno ve la tierra donde los llevó Dios, esa tierra que Dios le había mostrado ya a Abraham hace mucho tiempo, antes de esta historia, Dios le dijo a Abraham, lo llevó hasta ahí, le dijo, bueno, ahora levanta la vista y hasta donde llegue tu vista, esa tierra es tuya, ¿sí? Y como alguna vez expliqué a los que solemos venir aquí, es decir, lo que uno ve se va extendiendo a medida que uno avanza, ¿no? Entonces Abraham avanzaba y la tierra se hacía cada vez más grande, cada vez más grande y cada vez más grande. La cuestión es que hoy el territorio que ocuparon esos personajes tiene casi 500 kilómetros de largo, imposible verlo de punta a punta, y más de 110 kilómetros de ancho, imposible ver de una punta a la otra. Así que era verdaderamente grande, ancha la tierra a la que Dios los estaba llevando. Lo primero que Dios les dijo a ellos, los voy a llevar a una tierra grande. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que es exactamente eso lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere llevarnos a una tierra en donde ya no veamos solamente lo que tenemos delante de nuestras narices, sino que podamos tener una visión recontra amplia de nuestra vida y poder ver el futuro. La verdad es que hoy salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿y qué pensás acerca de tu futuro? Y la mayoría de la gente te dice, no tengo ni idea, la verdad no veo nada, así como vamos mal, no tengo. Es más, muchos te dicen, no tengo futuro, no creo que esto mejore, siempre vamos de mal en peor, y frases parecidas a esas, ¿no? Mucha gente, quizás ustedes mismos, dicen sentirse entre la espada y la pared, angosto, estrecho. Y lo primero que Dios hace cuando llega a nuestras vidas es darnos esa sensación de libertad, donde ya no solamente vemos lo que tenemos delante de las narices, sino que podemos empezar a ver nuestro futuro y podemos empezar a planificarlo, y con la plena seguridad de que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Podemos avanzar a través de la vida sin tener ningún tipo de miedo a lo que vivimos hoy y a lo que podamos vivir en el futuro. Hoy vivimos una crisis, puede ser que vivamos otra peor mañana, pero cuando caminamos con Dios sucede eso. La tierra es tan grande que nunca nos sentimos entre la espada y la pared. Primera cosa que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. El segundo significado de Canaán, Dios le dijo a Moisés que los llevaba a una tierra donde fluye leche y miel. La leche en aquel tiempo era un alimento muy importante, hoy también, pero en aquel tiempo más todavía, porque obviamente no había tanto alimento procesado como tenemos hoy, ¿no? Así que era muy importante, era de suma importancia, y además en la Biblia la leche es símbolo de la palabra de Dios. Así que Dios le estaba diciendo en primer lugar, yo te voy a llevar a una tierra donde no te va a faltar mi palabra. En Egipto ellos hacía 400 años que no escuchaban a Dios. Claro, es que cuando uno está esclavo es difícil escuchar a Dios. Cuando te rodean tantos problemas, cuando estás abrumado con tantas situaciones, lo que menos te sucede es escuchar la voz de Dios. ¿No es cierto? Me parece que a muchos les pasó eso. Inclusive hasta pedirle a Dios que les hable y pareciera que Dios hace silencio y no habla nunca. Es una sensación, pero es que en la esclavitud eso es lo que sucede. Ahora, cuando estamos en tierra de libertad, Dios nos asegura que lo que nunca nos va a faltar es su palabra para dirigirnos en ese futuro que ahora sí podés ver, como te decía recién. Y no solamente leche dice que iba a haber en esa tierra, sino también miel. La miel también era esencial porque reemplazaba el azúcar. Así que la miel endulza, Dios te lleva a una vida que va a empezar a ser dulce. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿No? Pero además la miel en aquel tiempo ya se usaba para la medicina, es decir, se preparaba un jarabe medicinal, ¿no? Y en aquella época en que no había tanto medicamento, no había
quizá ni siquiera el 1% de lo que hoy tenemos, la miel era un elemento esencial. Así que la segunda cosa que Dios le dice a Moisés, y nos lo dice a nosotros en este tiempo, es que donde Dios nos quiere llevar es una vida que tenga dulzura, pero que además una vida caracterizada por la salud, de todo tipo, empezando por la física, pero también la emocional y por sobre todas las cosas la espiritual. Y el tercer significado de Canaán, Dios termina diciéndole a Moisés, los voy a llevar a la tierra del cananeo, y después da otros nombres, pero esos otros nombres en realidad son simple otros nombres de otros pueblos, pero que vivían todos en la misma tierra, la de Canaán. Así que Dios hace referencia a Canaán, y cuando a un hebreo le decís Canaán, lo primero que se le viene a la mente es promesa, promesa. Porque la historia del pueblo de Dios comenzó a través de una promesa. Cuando Dios busca a Abraham y le dice, te voy a llevar a una tierra nueva, esa tierra, ¿cómo se llamaba? Canaán. Así que Canaán en la Biblia es símbolo de promesa. Para nosotros hoy esto es tremendamente significativo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que nos va a llevar a la tierra de Canaán, dice, te voy a llevar a la tierra donde solté promesas sobre tu vida. Y déjenme decirle algo. La gran mayoría de los que venimos aquí todos los domingos y entre semana, ya sabemos que Dios tiene para nosotros muchas promesas. Nos hizo muchas promesas. Quizá alguno que está esta noche aquí por primera vez o segunda vez recién se está enterando ahora, pero quiero decirte esto, Dios soltó cuando te estaba creando innumerable cantidad de promesas sobre tu vida. Esas promesas tienen que ver con su objetivo para vos, tienen que ver con tu propósito de vida, tienen que ver con el sentido del por qué vivís, ¿sí? Y necesitamos encontrar eso. Mucha gente hoy se deprime y hasta inclusive algunos se llegan a suicidar porque no le encuentran sentido a su vida. Y la verdad es que cuando Dios nos creó en la panza de nuestra madre, ahí ya estaba poniendo un objetivo, estaba poniendo un propósito. En realidad desde ese mismo instante existía un sentido para nuestra vida. Lo que pasa es que nunca nos acercamos a Dios y nunca los conocimos. Entonces las promesas de las cuales Dios habla tienen que ver con ese sentido que Dios ya pensó que tu vida tenga. ¿Me pueden entender? ¿Sí? ¿Está clarito? Cuando Dios dice, te voy a llevar a la tierra de Canaán, está diciendo, te voy a llevar a una tierra donde te vas a encontrar con tantas promesas que solté sobre tu vida. Y con respecto a las promesas, hay algunas promesas que funcionan aun cuando todavía somos esclavos. Sucede algunas veces que, aun siendo hijos de Dios, estamos en algún tipo de pruebas, ¿no? Alguna prueba especial, no sé, una enfermedad de un familiar, una enfermedad propia, alguna situación difícil. Y hay promesas de Dios ahí que dicen, por ejemplo, yo nunca te voy a dejar, ¿no? David, el rey David, salmista, él decía, aunque ande por un valle de sombra de muerte. Él estaba hablando de situaciones difíciles de la vida. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Esa es una promesa. Es una promesa que funciona en una tierra de esclavitud. O sea, en el momento en que estamos encarcelados por algo difícil. Pero hay otro tipo de promesas que solo funcionan en la tierra de la libertad. Y son las mejores. Es decir, tenemos que mudarnos a la tierra que Dios nos ofrece para que sobre nuestra vida empiecen a funcionar las mejores promesas que Dios soltó sobre nosotros. Por eso cuando uno todavía no conoce a Cristo Jesús o todavía no tuvo un acercamiento a Él, no podemos tener idea de lo que Dios preparó para nosotros, porque las mejores promesas están del otro lado, es decir, están en el momento en que yo ya decidí que Cristo Jesús sea mi Señor. Y ahí empiezan a desencadenarse una detrás de la otra, las mejores promesas de Dios para nosotros. Entonces, redondeando esto, Dios nos quiere sacar de una tierra de Egipto, donde la característica es la mediocridad, donde la característica es las estructuras, el orgullo,
el querer hacerlo todo por nosotros mismos, donde la característica es andar de pozo en pozo. Nos quiere sacar de ahí y llevarnos a una tierra donde podemos vislumbrar nuestro futuro, donde ya no tenemos temor a nada porque Dios está presente con nosotros, ¿sí? Donde Dios nos da de su palabra todos los días y nos asegura la salud, y donde además se desencadenan todas sus promesas sobre nuestras vidas. La verdad es que cuando yo escucho esto, me escucho a mí mismo decirlo, me da ganas de decir otra vez: Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida siempre. Yo no quiero volver a Egipto jamás. No quiero volver a esa vida de decepciones, de frustraciones, de depresión, de pozo en pozo, en la que alguna vez viví o en la que alguna vez vivimos algunos de nosotros. Yo quiero vivir ahora siempre donde me trajo Dios. Por eso es que esta noche yo no puedo terminar este tiempo y pasar al próximo, que es un tiempo lindo, que es el tiempo de entrega de certificados y de fotos y qué sé yo. No puedo pasar a ese tiempo sin antes invitarlos a todos esta noche, invitarlos a todos a que permitan que Dios los saque de una tierra de esclavitud y los lleve a una tierra de libertad. A mí me encantaría que esta noche nos fuéramos todos de este lugar decretando, ¿se acuerdan que recién les hablé de los decretos, no? Decretando, declarando, contando de que Dios nos sacó de la tierra de esclavitud y ahora comienza una nueva vida que es una vida de libertad. De hecho, me gustaría hacerles una invitación esta noche para que podamos orar por aquellos que quieran pasarse de esa vida de muerte a esa vida de vida en abundancia, ¿sí? Le voy a pedir a todos que cierren los ojos, por favor. Y simplemente quiero preguntar, así mientras todos están con los ojos cerrados, ¿cuántos esta noche quisieran dejar atrás la tierra de la esclavitud y empezar a vivir una tierra de libertad? ¿Cuántos de ustedes que se han sentido hasta hoy como encarcelados quisieran esta noche decir: yo entiendo que Jesús me puede hacer libre? Y a partir de hoy se animan a vivir una vida de la mano de Cristo Jesús. Si te parece que eso es lo que tendría que sucederte, eso es lo que tendría que pasarte, yo te voy a pedir que ahí donde estás, si querés tomar esta decisión esta noche, que simplemente levantes tu mano, que la levantes, y que puedas decir: yo quiero pasar de esa vida que no me gusta para nada, que me tiene como encerrado, no veo el futuro, no veo nada delante de mis narices, yo quiero una vida de libertad. Yo quiero esta noche que Dios empiece a guiar mi vida, que sea Él el que me guíe por completo. Miren, hay muchas manos levantadas. Yo le voy a pedir que hagamos algo esta noche. Deme 5 minutos más, porque me parece muy importante. Esta es la decisión más importante que podamos tomar en nuestras vidas, la más importante. No sé cuál fue la más importante que tomaste hasta hoy, pero esta te puedo asegurar es la más importante de todas, porque a partir de que entra Cristo a tu corazón, tu vida cambia por completo. Te lo puedo asegurar. Y empezás a vivir una vida de esperanza, totalmente renovada. Así que este es un tiempo muy importante. Quiero pedirles esto, a los que están con las manos levantadas, por favor, les quiero pedir que pasen aquí al frente, y yo voy a pedir que los líderes, todos los líderes, nos ayuden. Hay algunos ahí atrás también ya listos. Si nos ayuden y vengan. Yo quisiera que todos esta noche se vayan con una oración sobre su cabeza. Queremos orar por ustedes y queremos encomendarlos en manos de Dios. Vengan líderes, por favor, vengan aquí adelante, recíbanlos, abrácenlos, feliciten. Si levantaste la mano, te voy a pedir que pases aquí al frente. Y si no la levantaste, pero te gustaría a partir de hoy empezar a vivir una vida, de salir de la esclavitud y empezás a vivir una vida de libertad de la mano de Cristo Jesús, pasá también aquí al frente. Alguien se va a acercar a vos en este momento y va a orar por vos, ¿sí? Y si te parece bien, nos gustaría que nos dejes un teléfono para que podamos contactarte, sobre todo si no sos de venir habitualmente aquí a la iglesia, porque queremos acompañarte en esto. Alguien nos acompañó una vez, alguien nos ayudó a nosotros,
Entonces hoy queremos ayudarlos a ustedes y a todos los que podamos ayudar para que puedan empezar a vivir esta vida de libertad. Mientras los chicos aquí ministran un tiempo de música suave, de adoración, bueno, hablen allí con los consejeros. Si alguien más tiene que agregarse, por favor hágalo. No deje pasar esta oportunidad. Es muy importante. Esta decisión es muy importante.